Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy es 15 de abril, lunes 15 de abril, la mitad del mes. El tiempo va avanzando. El calor también está llegando a su momento más caliente, más elevado. Abril es el último mes, dicen en esta parte del continente, pues en el sur es al revés, ¿verdad? El mes más caliente y mayo tiene que venir la lluvia. Por aquí han pasado dos momentos de lluvia, pero no fue suficiente. Esperemos que vuelva la lluvia. ¿Qué celebra el mundo hoy, amigas y amigos que nos están viendo? Hoy el mundo celebra el Día del Arte, esa expresión del espíritu humano que ha sido constante y el arte le ha acompañado al ser humano. Arte es todo lo que hacemos. Lamentablemente, por el tema de la colonialidad, hemos llamado a lo que hacemos nosotros en esta parte del mundo artesanía y lo que hacen allá en la otra parte del mundo llaman arte, pero arte es toda expresión del espíritu humano que podemos expresarlo con las manos, con el pensamiento, etcétera. Pero eso es arte, lo que sale del espíritu humano, esa creación. Bien, hoy iniciamos con Edwin Martínez, nuestra tertulia sobre teologías políticas desde el campo. Y claro, a más de uno le inquieta y dice, ¿y por qué los campesinos de comunidades reunidas en Codeca o las comunidades que están articuladas en la Villa de la Soberana tienen que hablar de política? Digo, perdón, de teología, porque la teología es la labor, la tarea de las iglesias o de las religiones. Equivocados estamos porque a todos nos habita la dimensión espiritual, a todos nos habita este deseo de la mística y por lo tanto tenemos que cultivar esa dimensión humana también, porque si no hacemos eso, amigas y amigos, ayer decíamos, el camino es un trecho demasiado largo y empinado, pero si no cultivamos la mística, la espiritualidad, en poco tiempo nos cansamos, nos frustramos, nos desanimamos, incluso claudicamos en este sueño de construir el buen vivir. Por eso es que hablamos de esta temática. No es que queremos evangelizarte, no es que queremos plantearte doctrinas, digamos, religiosas, sino nuestro objetivo es alimentarnos espiritual y a nivel místico. Y hoy hablaremos sobre teologías políticas desde el campo, específicamente movimientos sociopolíticos y las teologías de la liberación. Edwin, por favor, saluda a la audiencia, ya te están viendo, son 6 y 5 minutos. Adelante, Edwin, y luego comenzamos. Adelante, Edwin. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Edwin Martínez, guatemalteco. Un gran saludo para todos y todas las que nos escuchan en los diversos lugares. Muchas gracias por estar acá y es un gran honor, un gran privilegio para mí saludarles a ustedes desde los cuatro puntos cardinales, desde nuestra América, desde nuestra Oyala, y saludos a todos. Muchas gracias, Ervin. Estamos en la lógica de la decolonialidad, por eso Ervin no lo menciona, pero sí, yo lo voy a mencionar. Él es teólogo, tiene los grados, digamos, creo que tiene el doctorado en teología, él está en la Academia de la Teología, aunque otra vez reitero, por la cuestión de la decolonialidad no mencionamos la papirocracia o los títulos, pero allí andamos, como decimos, acrisolados en la academia y fuera del asfalto. Edwin, entremos directamente de lleno. ¿Por qué la teología se tiene que, o las teologías se tienen que ocupar de los movimientos sociales de estos colectivos humanos que sueñan con cambios, con transformaciones genuinos y profundos? Excelente, muchísimas gracias. Es una buena pregunta. Yo la tocaría a nivel de, serían cuatro niveles, esta respuesta. Un nivel, el origen, un nivel cristológico de la revelación, a un nivel soteriológico y a un nivel eclesiológico. Perdón, son tres perspectivas de las cuales yo podría responder esa pregunta. Primero, no está de más recordar que la teología cristiana, o bueno, hay muchas teologías, ¿no? Obviamente. La teología cristiana, la teología de la liberación, el origen focal de todo esto básicamente no es ni siquiera la iglesia, sino es precisamente la revelación de este Dios que en el cristianismo pues, tiene una connotación eh, llamada Padre, Yahvé, etcétera. Es decir, la reflexión, la teología hunde la teología política, la teología de la liberación, hunde sus raíces precisamente en la opción humana que hizo Jesús de Nazaret
en favor de la vida de los pobres, centralizada en lo que para los hermeneutas y los biblistas es un descubrimiento, es un hito histórico, apenas hace, estamos hablando de unos 100 años, es que descubrir la categoría reino de Dios. O sea, en Jesús de Nazaret no primaba otro deseo más que cumplir este reino de Dios. ¿Y qué es este reino? Dirán algunos. Obviamente no es solo un reino de los cielos, un reino que nos espera del otro lado de la muerte, sino precisamente un reino que comienza aquí y ahora. Por esto Jesús de Nazaret, o sea, si a Jesús de Nazaret no le hubiera importado la situación social, política de su tiempo, no tendría por qué haber realizado lo que él hizo, y precisamente lo que para los teólogos se llama su praxis liberadora. Es decir, eh, todas sus obras y palabras, todo lo que él dijo e hizo, lo hizo en favor de los pobres a nivel de las parábolas, los milagros, la expulsión de los demonios, la acogida de los pecadores, y esta praxis a favor de los excluidos pone precisamente en el centro la vida de los más débiles. Y ahí es donde entonces encontramos la centralidad del reino de Dios. Es decir, no es ni siquiera Jesús mismo el que se predica a sí mismo, no es Jesús el que predica un credo religioso o una iglesia. Jesús no estaba buscando adeptos, no estaba buscando hacer una transnacional de la fe, sino simplemente preocuparse por la vida de los más débiles. Esto es lo que para los biblistas, los teólogos, los académicos más actuales, es el reino de Dios. Y eso es lo que entonces origina toda una reflexión, toda una práctica, por supuesto, en las iglesias cristianas después. Pero esto es fundamental. Ese sería el primer nivel. El otro es que desde la misma revelación de Dios, o sea, es el nivel soteriológico. Soteriología quiere decir una reflexión acerca de la salvación. Todas nuestras religiones, todos nuestros caminos buscan una salvación. Esta salvación no es solo espiritual, es integral. Y desde el cristianismo encontramos que ese misterio insondable que se llama Yahvé, Dios, etcétera, se revela no para que le sirvamos y le alabemos siempre. O sea, Jesús, Dios no se revela solo para que reconozcamos su poder extraordinario, sino como dice Éxodo capítulo 3, o sea, Dios escucha, oye el clamor de los esclavos y decide hacer algo. Es decir, cuando Dios se revela como un dinamismo de compasión, un dinamismo de autodonación y comunicación hacia los seres humanos, sobre todo hacia los más débiles. Por este sentido, ese nivel soteriológico, podemos decir que el interés pues de la teología es precisamente esta salvación en todas las dimensiones del ser humano. Y por último, a nivel eclesiológico, la teología debe ocuparse precisamente de las luchas sociopolíticas, precisamente porque estamos viviendo un cambio de época muy interesante y el Papa Francisco es un ejemplo de esto. Es decir, el Papa Francisco es apenas resultado de una serie de eclesiologías, o sea, de visiones de la Iglesia que ha comenzado a ser muy crítica, muy encarnada, desde las conferencias episcopales de América, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y Querida Amazonía, que reflejan que quieren regresar, primero, número uno, al reino de Dios, y número dos, poner la iglesia al servicio de este reino, que quiere decir entonces una iglesia muy cercana a los intereses y acompañar los sufrimientos de las personas. Yo diría esto en primera instancia. Bueno, a la primera pregunta sobre por qué la teología debe ocuparse de las luchas sociopolíticas en Guatemala, yo diría estos tres niveles. Muchas Nació gracias, de muchas Ollantay, gracias. siempre hay una. Gracias, gracias Edwin Adrián Martínez. Así es como te llamas, Adrián, ¿tu segundo nombre? Edwin Estuardo. Lo que pasa es que Edwin Adrián. creo que abrí la sesión con el Zoom de mi hijo. Ah, muy bien, Eh, tranquilo. a ver, Muchas gracias, Edwin.
Estamos conversando con Edwin Martínez, estamos haciendo la antesala para este encuentro presencial que tenemos de teología política desde el campo en Mazatenango el 22 y el 23 de abril, desde las comunidades organizadas en el movimiento Codeca. Por segunda vez, por 2 años consecutivos, se reunirán comunidades de fe que están en resistencia, pero también otras personas que sueñan de buena voluntad, que sueñan por cambios estructurales en el país, se reunirán 2 días aquí en Mazatenango y allí hablaremos sobre la teología campesina, específicamente movimientos sociopolíticos y teologías de la liberación. Y como antesala a ello, tendremos esta semana de tertulias, de abordajes, y hoy estamos hablando con uno de los expositores, eh, Edwin Martínez, sobre este tema de la teología de la liberación en Guatemala, específicamente de los movimientos sociales. Es Edwin, 6 y 13 minutos, y la pregunta que te planteamos en un segundo momento es, teologías de la liberación, si bien es cierto, surgieron en la segunda mitad del siglo pasado, uno de los fundadores, aunque Gustavo Gutiérrez, pero aunque Gustavo Gutiérrez dice, pues aquí la teología de liberación empezó cuando llegaron los primeros cristianos, etcétera, o los primeros evangelizadores o conquistadores, Biblia y cruz en mano. Pero al fin y al cabo sistemáticamente aparece en esa época, ¿no? Uno de los fundadores es Gustavo Gutiérrez. Guatemala ha sido un referente en el tema de teología de liberación. A mí me consta, jesuitas, dominicos, de diferentes órdenes, incluso también evangélicos que llegaron un poco más tarde hacia esta parte del continente, emprendieron en este compromiso de intentar identificar la presencia de Dios en los oprimidos, en lo que llamaban ellos, en la opción preferencial por los pobres que llamaban. ¿Cuál es la lección que nos deja esta opción preferencial por los pobres en Guatemala? Porque también se ve que ese ímpetu, ese entusiasmo que había en esa década de los 70, 80, 60, 70, 80, 90, pues ya bajó. ¿Qué pasó allí? ¿Qué lecciones nos dejó? Adelante, por favor, Edwin. Sí, definitivamente la teología de la liberación Edwin, tiene que hacer... antes, Sí, Edwin, creo que ¿verdad? bloqueaste tu cámara o algo pasó allí con tu cámara, no te identificamos. Permítame un segundito, creo que se me... eh, ahí Ahí está. estamos, ahí estamos. Gracias. Adelante. No, no, gracias por recordar. Básicamente, podríamos decir, esta pregunta es muy sugerente, es muy interesante porque, eh, permítame un segundito, permítame, aquí está. Porque prácticamente podríamos decir lo siguiente. em, este, el legado, obviamente, aparece en la teología de la liberación como una reflexión como tal, como tú dices, a partir, obviamente, de Gustavo Gutiérrez y toda esta reflexión sistemática que se hace en torno a este nuevo sentir, esa nueva teología. Pero lo más importante, a mi entender, no es una reflexión así académica, por supuesto tiene que ser académica, crítica, encarnada y que sospeche de utilizar las categorías hermenéuticas que tienen que siempre ver la Biblia o cualquier relato simplemente a favor del status quo. La teología de la liberación pretende una emancipación, un discurso, una reflexión crítica a eso. Sin embargo, aquí es donde yo encuentro ya una novedad interesante. No es la reflexión, lo académico, la teología per se, porque Dios y logos es palabra, y logos precisamente encontramos, la palabra es griega, logos sumamente compleja, abundante, y todo lo que significa logos, sino, ante todo, es el compromiso, la praxis como acto primero. Es decir, la teología es acto segundo y la praxis acto primero. ¿Qué quiere decir eso? Em, no fueron los teólogos, no fue Gustavo Gutiérrez, no fue solo las personas que están en una élite académica o eclesial, sino los delegados de la palabra, los catequistas, personas de a pie, laicos y laicas, las que hicieron posible, por supuesto,
Perdimos señal con Edwin Martínez. Nosotros seguimos transmitiendo. Amigas y amigos, estamos conversando con Edwin Martínez sobre las lecciones que dejó las teologías de la liberación. Ojo, las teologías de la liberación dije. Y regularmente se utiliza ese término. Lo que pasa es que en algún momento se habló de la teología de la liberación y no existe teología de la liberación porque existen diferentes tendencias teológicas y vamos a escribirle a Edwin a ver qué fue lo que pasó en el continente y de eso estamos hablando con él. Em, ingresa, por favor. Y en ese entendido, Edwin lo que nos estaba dejando era que el quehacer teológico tiene dos actos, dos momentos. Por un lado está la praxis, primer momento, y en segundo momento está la reflexión sobre esa praxis. Interesante. Regularmente también entramos con esta idea de que primero es la reflexión, ¿no? El quehacer, digamos, riguroso, ¿no? La teorización y luego eso llevarlo a la práctica. Y lo que está diciendo el primero la praxis, luego la reflexión, eso no es una constante, no es una, digamos, atributo solamente de la teología. En el continente de lo que se llama Vieyala, siempre ha sido eso en todas las disciplinas. Primero hacemos y luego reflexionamos. ¿Por qué somos así? Porque pues no somos personas que necesariamente nos abstraemos antes, sino estamos existiendo o coexistiendo y estando en el mundo. Son las 6:19, nos ha dejado ya entonces varios elementos. Erwin, queríamos que también nos hablara sobre el tema de eh, cómo y dónde tendría que estar las teologías o la teología de la liberación en este momento, liberando a los pueblos de cara a los sectores populares. Eso es la tercera pregunta que teníamos. Si él no vuelve, entonces nosotros volveremos mañana, cuando sean las 6 de la mañana, aquí en Guatemala. a Nos escribía también por WhatsApp el compañero de a ver si ingresa otra vez. Edwin, si no ingresa, dejamos aquí. Saludamos también al compañero ah, Abuy Moja desde España, que nos estaba viendo el tema. Y ayer en la conversación ayer tuvimos una muy bonita reunión con el panafricanismo y allí también se hablaba bastante de la presencia de la teología de la liberación en África, ¿no? Y no es que estemos buscando y siguiendo temas de teología, lo que pasa es que son espacios donde nos reunimos con sueños de cambios, transformaciones estructurales, etcétera, y allí necesariamente entra la cuestión de la mística, la cuestión de la necesidad de cultivarnos en una nueva ética fundado, ojalá, en lo más profundo de lo que podamos hablar de lo humano. Y ahí es donde toca el tema de las teologías de la liberación. Saludos también entonces a Abuy. Muchas gracias, amigas y amigos. Si Edwin no vuelve, aquí dejaríamos nuestra conversada. Mañana estaremos hablando con Toribio Pineda, es otro de los teólogos de Guatemala que también va a abordar la misma temática. No, mañana no, pasado mañana. Mañana hablaremos sobre, nos acercamos o nos acercan a la guerra nuclear. Esa temática hablaremos mañana de una perspectiva más geopolítica con Martín Martinelli desde Argentina. Pasado mañana volveremos con el tema de teología política, como pueden verlo allí en su pantalla, con Toribio Pineda y luego estamos el día 18 a las 6 de la mañana siempre con Julián Cruz Alta. Él es dominico, teólogo también, como les decía, con los diferentes grados académicos. Normalmente no lo mencionamos porque estamos en la dinámica de la decolonialidad, de la despapirización y Julián Cruz Alta viene desde México y él también va a estar presencialmente el 22 y el 23. Él es de la Orden Dominica. Y el viernes cerramos con Maricel Mena. Maricel Mena es una teóloga negra que trabaja en la parte de Colombia, que se llama Colombia. Ha estado ya con nosotros con el tema de la defensa de la tierra. Y el día viernes, perdón, hablará con nosotros para cerrar ese ciclo sobre también los desafíos de la teología de la liberación en el continente de Abya Yala. Y el 22 y el 23 nos veremos en Suchitepec, espero, claro, con los que vienen de afuera, especialmente Julián y creo que también Efraín Romero de Honduras. Estaremos corriendo por algunos territorios de Guatemala antes de entrar al encuentro comunal de teología política desde el campo. Nos veremos, amigas y amigos, mañana cuando marca el reloj otra vez 6 de la mañana. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos hasta mañana.